Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Hoy es viernes, se nos acaba la semana laboral. Y ha sido una semana agitada, Luis, y con sucesos terribles, inusitados. Ayer la violencia la violencia en sus niveles más abracadabrantes se manifestó con el asesinato de una joven que trabajaba en una joyería de la ciudad colonial, ahí en el Conde. Increíble cómo la delincuencia, cómo la indolencia se manifiesta en extremo, porque no solamente se conforma con robar, con atracar, ir a quitar lo que no es suyo, sino también quitarle la vida a una joven mujer indefensa, no que solamente ya de defensa antemano que aceptó y colaboraba. estaba colaborando ya con él, porque en definitiva no Tenía tenía un otra cuchillo. escapatoria. Sí. Entonces, ¿por qué quitarle la vida? Madre de 3 hijos, esposa de un señor que ahora queda viudo, con esos 3 niños a cuesta. Eso es una barbaridad, un acto descarnado. Sí. Y entonces, fíjate cómo las autoridades tienen que extremar en los niveles de control y de seguridad, porque el grado de provocación a esas autoridades es tal que eso ocurrió a pocos metros de donde funciona el destacamento de la Politur. Sí. O sea, cerca de la José Reyes. A escasos metros, ahí en las narices. O sea que es una forma de burlar la vigilancia, de sorprender en su buena fe a las propias autoridades, porque ¿a quién se le va a ocurrir que alguien va a pensar en meterse en un establecimiento que esté prácticamente al lado del establecimiento? Entonces, por favor, pero que habiendo, bueno, por suerte quedó grabado en las cámaras. Sí, sí. Yo no quiero prejuiciarme con el tema, pero las características del tipo que entró ahí parecería como si fuera un nacional haitiano. No quiero prejuiciarme. Ya, sí, no. Pero, bueno, las autoridades dijeron que ya que está entre la pista del sujeto. Pero el sujeto tiene que aparecer en algún lado porque por lo menos ahí quedó grabado. Suerte que quedó grabado en las cámaras. Pero fíjate cómo tienen la gente que hacerse de, así como la gente tenía que hacerse de una cisterna, de un inversor, de 50,000 cosas para ir resolviendo las necesidades elementales o los servicios elementales que no son provistos por el Estado ante las dificultades, las carencias y las falencias. Bueno, entonces esto sale más costoso. Entonces también hay que, ahora, si no hay que tener un vigilante con una escopeta en la puerta del negocio, entonces hay que tener unas cámaras, que las cámaras solo te graban el instante, el acto, pero no devuelven la vida. Pero no devuelven la vida. Entonces, imagínate, el dueño del establecimiento, horrorizado, o más bien indignado, encolerizado por la situación ocurrida, refirió algo allí interesante, o también muy revelador de los niveles de criminalidad, donde él dice que hay un hermano de él, en otra joyería que tenía. Que la había cerrado por eso. La había cerrado no, que lo mataron. Sí, lo mataron pues, y ahí cerró ese negocio. Le mataron tenía un hermano y le mataron el hermano allí en otro negocio. Entonces fíjate por dónde van las cosas. Le matan el hermano en uno de los locales, ahora le matan a una empleada que tenía apenas 9 meses allí. Eso es una barbaridad. Y entonces después en otro caso, creo que fue en Gascue, sí, en el Sánchez Lugo, en el parqueo, un vecino irracional sencillamente le tranca el parqueo a otro. Que se había producido una situación de conflicto, porque este señor iba con un carro de gasoil, se ponía a calentarlo ahí, el otro no solamente le decía que se estaba parqueando ilegal, sino que el humo le afectaba a su casa. Entonces él puso una querella, se dice que el hoy homicida, aprovechando que un familiar trabajaba en la Procuraduría, retorció las cosas, pero mira dónde terminó. Claro, si se hubiese actuado a tiempo, además de la irracionalidad, usted es un vecino, ¿cómo usted puede incurrir en ese tipo de cosas, quitarle la vida? Yo supongo que incluso tenía menor edad, supongo yo, el que lo mató. Y el que lo mató, un ciudadano que por demás, dedicado a la comunidad, era un presidente de la Junta de Vecinos. Y
socializaba con los demás y era de otra estirpe. Entonces, por favor. Sí, un hombre bueno que fue a pedir explicación y a explicarle su molestia. 3 balazos. Porque hay gente que no sabe vivir en comunidad y que le hacen la vida imposible al otro, que no quieren respetar el derecho de los demás, quieren llevárselo todo por delante, atropellar al otro, absorberlo y asumirlo todo como que es suyo, y sin embargo no ceden nada a cambio, ellos no están en condiciones de soportar nada. Fíjate el incidente que ocurrió el día pasado, donde también fue una provocación de un taller por falta de control en una calle. Venían a parquear carros, a arreglar carros encima en el taller, en el parqueo, al frente de la casa. Entonces el señor de la casa, padre de un policía, se incomoda. Y entonces, que ya le habían matado a una niña. Bueno, habían pasado muchísimos problemas, habían tenido muchísimos inconvenientes. Ahora cae en desgracia el padre, el policía, y entre todo el lío de muertos y demás, hay 10 niños en la orfandad. Así es. 10 niños ya en la orfandad en la desprotección. Y tú ves los niveles de intolerancia, pues yo he visto un video de los muertos que yo creo que hasta excesivamente tolerante fue el policía y su padre. Pero claro, porque un tipo, tú pidiéndole que quite una cosa, no la voy a quitar nada, lo que tú quieras. Una provocación, o sea, una provocación tremenda. Y entonces así no se puede vivir. Por eso no puede, en la mayoría de los lugares donde hay, por ejemplo, residenciales, la gente que vive en comunidad, apartamentos. Yo vivo en una torre, en una de 3 torres, un complejo de 3 torres. Y realmente cada una tiene su administración aparte. Lo ideal hubiese sido que hubiese una sola administración. Hay algún tipo de relación para algunas, de contacto para algunas cosas, pero bueno, cada cual funciona por su lado. Y entonces, bueno, funcionaba inicialmente todo muy bien cuando los propietarios iniciales eran los que vivían, después comenzaron a vender, vinieron inquilinos, o le vendieron a otros, vino gente de distintas calañas. Pues para no contarte, hay gente que sencillamente tiene añales viviendo, no paga un centavo. Entonces viviendo, pero si se daña el ascensor, bajan por las escaleras, pero si el ascensor está bueno y hay que después que se han gastado 100 y pico de miles de pesos para arreglarlo, después de 25 años subiendo y bajando, entonces ellos comienzan a bajar por el ascensor, por un servicio que no están pagando. Entonces un mantenimiento que se está pagando. Y una serie de cosas que están pagando, unos cuantos guanajos, que son los que pagan todo, pero entonces hay unos cuantos que no pagan nada. Entonces, ahí tienes tú que iniciar un proceso para ponerle un impedimento de venta al inmueble. Es un proceso que implica ya un problema. Entonces, nadie quiere la directiva, porque nadie quiere echarse los conflictos. Echarse los conflictos, que es lo único que se gana. Las desavenencias, las incomprensiones, la falta de colaboración. Y entonces eso es un desajuste tremendo. Pero tú agarras y le decides que la gente que está pagando le va a poner un llavín al ascensor para que solamente accedan los que pagan. Entonces los que no pagan dicen que eso es un abuso. No, pero mira, le quitan los servicios, el agua, la luz, la qué sé yo, y resulta que cuando hay que pagar la factura, entonces ese dinero hace falta. Y entonces hay que hacer un esfuerzo extraordinario para poder recaudar, porque entonces el esfuerzo es mayor, una cuota extraordinaria que hay que buscar, pero en definitiva se queda la carga en pocas personas, no se distribuye en partes iguales. Y entonces ahí hay un desequilibrio ya para la armonía y el buen funcionamiento de las familias. Pero también hay un deterioro, una rabalización del bien común, el patrimonio común. Eso se va depreciando y no se entiende. Además de los riesgos que se corren. Al suspenderse el gas, que es un gas común que hay, entonces ¿qué hacen? Metieron cilindros.
un pequeño cosa de gas, un cilindro de gas. En eso, oye los riesgos que eso, le están poniendo un sistema que es múltiple, entonces en vez de están interceptando. le están metiendo o se está corriendo el riesgo porque esos cilindros, esas cosas son esos tanques de gas en un edificio, eso es una bomba de tiempo. Entonces, es un problema. Yo tenía conocimiento que en bienes nacionales existía un departamento de trabajo social. Yo recuerdo que en el INVI existía. Yo recuerdo que Marianita Binet, que después fue administradora general de bienes nacionales, fue directora de ese departamento de trabajo social y después fue ascendiendo y hasta llegar a administradora en el gobierno, en uno de los gobiernos del doctor Balaguer. Y ese departamento, justamente, la labor que tenía era de llevar educación, enseñar a las familias cómo convivir en comunidad, cómo manejar las cosas. Manejarse la existencia en condominios. Cómo manejarse. Y yo creo que a lo mejor existe todavía, pero lo que no hay es... no se ha venido muy a menos. El trabajo que hay que hacer, la educación, la vigilancia, la constancia que hay que llevar a todos los proyectos oficiales, a la gente que vive, que reside en los proyectos oficiales. Inclusive eso debería llevarse también hasta a los residenciales privados donde viven. Generalmente estas cosas en todas partes ocurren, sí, pero también pudiera ser una función del Estado de llevar este tipo de educación, porque hay gente que ignora, inclusive entra a un residencial, cada condominio tiene su parqueo marcado, su estacionamiento. Entonces hay gente que viene de la calle, visitantes, que vienen y se meten en cualquier parqueo. O sea, no averiguan nada, lo ven que están señalizados, 401, 503, que yo qué. Pero ven acá, se supone que eso es ajeno. Tú no puedes ir a un residencial a parquearte donde a ti se te ocurre. No. Que tú vas para la Torre 6, entonces, pero te parqueas en el parqueo de la Torre A, o viceversa, entonces, o a la inversa. Entonces, realmente no puede ser porque eso tiene un dueño. Lo que hay es que buscar si hay un área de parqueo para visitantes, que generalmente tampoco la hay, porque esa es otra cosa, que generalmente la hay. Entonces tú tienes que parquearte en la calle. Entonces, en la calle se corre riesgo. Y en la calle se corren todos los riesgos o está prohibido, en muchas calles está prohibido parquear. Entonces aquí es invivible, las cosas se están manejando de una manera muy, muy complicada. Pero bien, ese es el país que tenemos y el país que tenemos que de alguna forma enderezar y organizar. Sí, y revisar muchas cosas porque fíjate, en Tenares, creo que fue en Tenares, una discoteca de Tenares, y las imágenes están ahí, una chica de 20 años que había tenido una reyerta con otra chica, fue asesinada por un familiar y quedó grabado en un video cómo el tipo le entra a estocada y la pobre muchacha murió, parece que antes de llegar al hospital. Bueno, o sea, una cosa terrible. Qué barbaridad. Pero nada, mira, anoche, Danilo, estuve en el acto homenaje a don Papa Molina, extraordinario, aquello, oye, qué emotivo acontecimiento, la presencia de muchos artistas y un concierto. Y supongo que la emoción de escuchar esas piezas gloriosas. Increíble, como estaban todos esos artistas y el público en sentido general. Por ejemplo, los que de una forma u otra le tenemos el reconocimiento por su calidad y sus condiciones artísticas a don Papa, a doña Josefina y a José Antonio Molina, su hijo, maestro extraordinario, y que estuvieron todos allí, toda su familia. Y el hecho también de la vecindad, porque él es vecino nuestro, compartimos la vecindad durante 25 años, imagínate, una familia exquisita. Y eso fue maravilloso, porque escuchar a Nobel Alfonso hablar, pasaron un video recreando
Parte de la historia. Parte de la historia musical de Don Papa. Aquello es extraordinario. Entonces, escuchando aquellas piezas, pero escuchando al maestro José Antonio Molina, las palabras, cuando él decía que él tuvo la oportunidad de participar, de tener como maestros a grandes artistas de la música, figuras figuras de la música de todos los tiempos. Pero dice él que de todas maneras, su gran profesor de profesores fue su padre. Oye, eso fue una cosa que eso se fue abajo. Las emociones allí no cabían en ese cuarto tan grande del estudio que era el Night Club de Radio Televisión Dominicana, que ahora se convierte en el estudio de Papa Molina. Que en la época en que eso era un espacio de gran destello, Papa Molina escribió sus mejores, y doña Josefina también escribieron sus mejores páginas allí. Así es. Entonces, Don Papa, dice Nobel Alfonso que Don Papa, como ya no podía subir al escenario a dirigir la orquesta, porque había una orquesta de planta con dirigida por un joven, apellido Jacobo, jovencito, todos eran jóvenes, pero una tremenda orquesta. Una big band, Sí. Una gran orquesta de jóvenes, casi todos, replicando aquellas canciones, pero al dedillo. Yeah. Aquellas piezas musicales, aquellas piezas maestras de Don Papa Molina. Y entonces le dice que Don Papa le susurra a su hijo José Antonio que le va a prestar la batuta para que dirija. Oye, eso fue emocionante, porque fue la fanfarria introductoria de la semana, semana aniversaria que se celebraba en Radio Televisión Dominicana con grandes artistas de todas partes del mundo. Sí, venían de todo. Lo más selecto de todas partes. Y entonces, esa introducción musical de la época fue hecha por la orquesta. Y entonces, ¿a cargo de quién? Dirigida por el maestro José Antonio Molina. Yeah. Y aquel comienzo y aquel final, eso fue apoteósico, una cosa tremenda. Oye, supongo que las emociones fueron desbordantes. Desbordantes, eso no cabía. Fue realmente una actividad muy, muy bella y muy oportuna. Parece que va a ser el inicio de una serie de reconocimientos que se va a venir encadenando en beneficio de los artistas. Y qué bueno que Radio Televisión Dominicana... Que ese es un programa que el Banco de Reserva debía retomar. Sí, lo hizo en su momento. Tenía de bueno que venía con un chequecito. Sí, pero en este caso, Danilo, Radio Televisión Dominicana ha sido remozada, la estructura física y el hecho de este reconocimiento a Don Papa y la presencia de muchos de esos viejos artistas que todavía están vivos, los que quedan vivos, que pasaron por Radio Televisión Dominicana, ya no son tantos, pero todavía quedan algunos. Sí. Realmente parece, según anunció el administrador de la empresa, Ramón Ruiz, Tejada Ruiz, que es, por cierto, nativo de San José de Ocoa, el administrador. Y bueno, se hablaba allí de que esto va a ser el comienzo de un reconocimiento al arte y a los artistas que habrá de efectuarse cada cierto tiempo. Ojalá que esto sea así. Es una forma de rescatarla físicamente, rescatar a Radio Televisión Dominicana y rescatar también parte de estas reliquias musicales, a ver si, o de esta cultura musical que ya se ha ido, a ver si puede impregnársele un poquito a las nuevas generaciones que desconocen totalmente eso. Y sobre todo si volvemos a cultivar el buen gusto
que es algo que se está perdiendo, y se está perdiendo encharcado no solamente en el mal gusto, sino en la irreverencia y el culto a la indecencia, porque esos muchachos de la música del gueto que le dicen malamente urbana, lo que cultivan es la indecencia y la irreverencia. Mira, al lado mío estaba una persona que decía, qué bueno sería que como parte de esta reinauguración del Night Club de Radio Televisión Dominicana, para ponerle el nombre de Papa Molina, se estableciera, se oficializara que aunque fuera una vez al mes, se hiciera con la orquesta de planta y presentando a algunos artistas, se presentaran eventos dice él, para esta clase de público, ya de una edad un poquito avanzada, de una generación de una mediana edad, que ya no encuentra, aquí no hay sitio oportunidad para esa gente, para ir, no hay oportunidad. Pueden poner a 1,000 pesos la entrada, pero buena música con una mesa, mesas para... Tú sabes que, y valga la propaganda, yo no sé si tú has ido, yo voy porque allí se ofrece esa buena música y ese buen tono en Lucía. En Lucía. Sí, un bar que está en la zona colonial. Sí. De muy buen timbre. Sí, exacto. Pero aquí en Radio Televisión Dominicana pudiera hacer eso. Sí. Una vez al mes pudiera ser todo un espectáculo, y entonces para recrear todas esas piezas musicales de esos tiempos, que tiene un público que no encuentra oportunidad de esparcir y de disfrutar esos momentos estelares y de gustar esas canciones que realmente son de su agrado. Sin embargo, tiene que conformarse con quedarse en su casa. Entonces, si pudiera abrirse ese espacio, y eso hasta un punto de negocio pudiera ser. Sí. Eso se llenaría. Sí, y yo le dije, bueno, esa idea hay que llevársela al administrador y al consejo de directores. Sí, y chequearla, porque creo que el lugar tiene esa dificultad, el parqueo. No, pero tiene un parqueo al frente ya. Bueno, hicieron, había un local al frente, que no recuerdo qué cosa era, que eso lo tumbaron y lo convirtieron en parqueo. Oh. Inclusive, hay espacio suficiente, porque ayer tuvieron tenían parqueadores y, por ejemplo, el vehículo mío lo parquearon en la San Martín, ya casi a una esquina de ahí. Tenían vigilantes y bueno, pero en ese espacio, porque ya estaba lleno, fue mucha gente a la actividad de Don Papa, una convocatoria tremenda. Sí. Y hay un espacio allí que lo que hay es que construir un parqueo realmente. Sí, eso es. De varios niveles. Demanda eso. Eso demanda ya. Incluso, mira, porque el espacio está. Sí, si se pusieran de acuerdo con las estructuras comerciales que hay en la zona. Porque se cerró la calle, la Doctor Tejada Florentino, que es la que pasa por el frente, la cerraron del lado izquierdo. Y ¿qué te digo? Tiene otra salida cerca, 2 salidas más, pero la cerraron en un punto. Entonces, había una construcción al frente que no recuerdo qué cosa, pero de la misma Radio Televisión Dominicana, funcionaba ahí, y lo tumbaron y lo convirtieron en parqueo. Pero un parqueo de un solo nivel, lo que hay que subir eso. Sí. Y hacerle varios niveles y hacer más eficiente eso, construir algo que valga la pena allí. Y deberían hablarse con obras públicas, y yo creo que valdría la pena, ya no solamente para estos casos, para otro tipo de evento, cualquier tipo de evento, porque Radio Televisión Dominicana sigue teniendo las condiciones que tenía, unas instalaciones magníficas, y eso hay que reforzarlo. Sí, así es. Danilo, vamos a hacer una primera pausa. Nosotros teníamos hoy a Franklin García Fermín como invitado del PRM. Queríamos
conversar con él sobre el cambio de mando. el cambio de mando, si ellos estaban orejeados por eso provocaron, fue parte de, o sea, los procesos judiciales que sobrevendrían, y si ahí estaba enjuiciada la dirección en pleno, entonces si a lo mejor estaban orejeados y dijeron, bueno, vamos a dar un doble tiro ahí, vamos a cambiar la directiva, pero nos evitamos que nos enfangue la dirección, pero también renovamos con gente nueva. Entonces, no sé si fue eso lo que pasó o qué cosa pasó. Así es. Pero bien, pero pasó. Vámonos a la pausa. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo Popular con tasa fija hasta 5 años. Popular, a tu lado siempre. Para los que piensan en los que vendrán, tenemos la cuenta de ahorro Más Banreservas. Abre ya tu cuenta y acércate a lo que más te importa y por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empiece en el aroma. Tu café de siempre. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento, con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. Si ya has pensado en comprar tu vehículo usado, solicita tu préstamo a una tasa fija de un 12.5% a un año y un 15.5% a 5 años. Popular, a tu lado siempre. Bueno, seguimos. Sí, con nuestro invitado íbamos a conversar, Luis, sobre el cambio de mando en el PRM que ayer se produjo. El presidente de la Comisión Nacional Organizadora, Tony Raful, estuvo ausente, no se sabe por qué, pero debió estar ahí porque era... El presidente en funciones, el doctor José García Ramírez, que es mi médico eminente, un hombre serio, sumamente responsable, que a veces piensa uno que está perdiendo, la medicina está perdiendo a un buen médico por, no voy a decir por ganar un buen político, porque es que él no tiene aspiraciones entonces, a no nada. le dejan a veces ser el buen político que debería ser. Exacto, y entonces a cada rato, yo tengo varios meses que quiero pasar por donde el doctor y nada más hablo por teléfono con él, porque él generalmente está
Los trajines. En los trajines del partido. El partido le está absorbiendo mucho. Entonces manda a una doctora, pero realmente el doctor es que tiene mi récord y no me gusta. Uno cuando está acostumbrado con su médico, eso es como su almohada. Sí, Uno se acoteja de la mejor forma y es incómodo, es muy difícil. Bueno, pues acordar el día a la secretaria se le hace difícil porque seguirle el ritmo al doctor, y ya tú sabes, el ritmo político partidario es incómodo. Bueno, pues él fue que tuvo que asumir la juramentación de los nuevos integrantes de la dirección del PRM. No vi la presencia de Luis Abinader allí tampoco, no sé. Luis Abinader ha asumido un perfil bajo últimamente, Sí, no sé sí. qué estaba pasando. Él ha estado, Hipólito, muy presente Y con perfiles altos. perdón, y con perfiles altos, ya no solo en beneficio o para el beneficio del PRM, sino para la vigencia de él mismo. Sí, sí, sí. Porque- Él dijo que se iba a tirar a la Porque calle del medio, él dijo que pero se iba a ya- tirar a la calle, que cuando se tire... Pero ya estaba encima de la Pero silla. él en la calle ha estado siempre. Yo me Así encontré es. con él, como dije, el otro día me encontré en Ferretería Cuesta, iba para el Supermercado Nacional, que es donde él eventualmente va a tomarse un cafecito. Y ya el poeta Cándido Jerón me había dicho que se había encontrado con él unas cuantas veces allí. Yo no había coincidido con él, esta vez sí. Y realmente Hipólito es un animal político. Él se pone, de la hora para ahorita, se pone en los titulares de los periódicos con cualquier cosa que titular de enganche que procure y que asegure. Todavía se ha estado hablando de eso, más de una semana hablando, Sí. unas declaraciones que a él se le ocurrió decir de Leonel, de algo que él que él sabe de Leonel y que va a decir de Leonel, que él no sabe nada ni va a decir nada, pero con decir ese, No, ya se metió ya se metió en el debate. en el vedetismo. Se metió en el vedetismo y él y Leonel, porque entonces él le hizo un favor, sin quererlo le hizo un favor, Sí. aun cuando a él se le supone o se le atribuye que está en alguna colindancia de alguna manera con el presidente Danilo Medina, no con Leonel. Sin embargo, a quien pone en el tapete se pone él, Sí. pero también arrastra a Leonel, porque arrastra a Leonel en el debate, Claro. porque realmente, bueno, Leonel, al decir que está muerto, Leonel se tira a la calle y demuestra y le dice que tóquenme. Y entonces dice, Vivito y coleando. estoy vivito y coleando. De ahí sacaron el merengue, al ritmo de ese merengue Sí. comenzó a llenar calles y barrios por ahí. ¿Y para qué te cuento? Ya se conocieron. Después oí a algunos que estaban criticando que, bueno, que Leonel no necesita eso, ¿no? Lo que necesita es no quedarse en su casa sentado. La gente critica como quiera. Critica como quiera. Si él lo hace y critica si no lo hace. Porque dice, Lo que hace es se mete a los barrios y visita a alguna gente conocida o algunos comités conocidos. Y eso es lo único que hace, y nada. así es. Y toda la gente comienza a decir que León ruge, pero yo creo que, claro, ese tipo de cosas, estando regularizada la campaña, no ocurrieran, se producen porque los partidos no han querido dársela, han obstaculizado, han boicoteado la ley de partido y la ley de reforma electoral, porque no les conviene. A ellos son lo que les conviene que las cosas sigan así. Pero nada, yo quería resaltar, sí, que Hipólito se puso de moda él y trajo a colación, le dio una ayuda que no estaba esperando, en este caso el doctor Fernández. Claro, Luis, que Ok. la situación del senador Félix Bautista ha salido al tapete con sus niveles donde que mucha gente dice que se trata de una embestida contra el presidente Fernández. Pero la mayoría está contesta en algo, más que contra el presidente Fernández, contra el PLD en todo caso. Pero claro, justamente yo escribí algunas líneas sobre el tema de la corrupción, porque aquí hay unas cosas que hay que ver, son de forma y de fondo, hay que verla, bueno, ¿cuál sería el fondo que hay detrás de todas estas cosas?
y además se están guardando las formas. Y ya yo no lo digo solamente, Danilo, por el caso de Félix Bautista, que aparentemente fue traído por las greñas, pero fíjate en qué momento. Pues, Sí. Ahí parecería como dijo el agregado comercial cuando visitó al presidente Medina, que a los Estados Unidos lo que le había extrañado era el momento, o molestado el momento y la forma, porque podía perjudicar, qué sé yo qué. Bueno, aquí lo que extraña es el momento en que sale el tema de Félix Bautista como traído por las greñas, por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, donde el senador Félix Bautista aclara que no tiene ninguna cuenta, ni no tiene O sea, ningún no le pueden tipo... congelar los bienes porque le no pueden- los tiene. no tiene bienes ni tiene cuenta, por tanto no le pueden, claro, le pueden obstaculizar porque si él va y le quitan la visa, si él fuera a viajar, entonces A él y a su familia. a él y a su familia, lo cual viene siendo un daño ahí inexplicable y por extensión, por demás, porque si las responsabilidades son personales, si el responsable fuere Félix Bautista de tales o cual acción que entienda los Estados Unidos y dentro de su libre albedrío consideran que no debe tener visa, bueno, pero ¿por qué tienen que hacerle extensivo esto a su esposa y a sus hijos? Así es. ¿Han cometido su esposa y sus hijos los actos que se le están atribuyendo? Además, ¿fueron ya comprobables aquellos actos? Número uno, él no tiene cuenta ni tiene bienes allá. O sea, Estados Unidos se está adelantando a los acontecimientos para que algunas empresas no hagan negocio a futuro. Y mira, y se le está aplicando una ley que es para violadores de derechos humanos. Claro. La ley Magnitsky. Pero, Y eso es terrible. pero eso por un lado. Entonces se está atribuyendo y dando como ya el hecho cumplido supuestos actos de corrupción o de irregularidad cometidos en Haití en la construcción de unas edificaciones financiadas con fondos provenientes de donaciones a propósito de la catástrofe ocurrida allí. Resulta que Félix Bautista ha aclarado que fue el gobierno haitiano el que escogió las obras que iba a hacer y que después de seleccionadas esas obras, desestimó que se ejecutaran 7 de ellas. Sí. Entonces, no una, sino 7 de ellas. Y que de las obras ejecutadas por Félix Bautista, no solamente que Félix Bautista no es verdad que no terminó una de ellas, como se decía, sino que por las obras ejecutadas, no pagadas, le adeudan 50 millones de dólares. Por no pagar ubicaciones. Por no pagarle las ubicaciones. De obra terminada ya. Sí, de obra o sea, le deben por obras ya terminadas unos 50 millones de dólares, que es al revés. En este caso, el Departamento de Tesoro, si hay unos dineros donados allí que están no auditados, que quisieran saber su destino, a quien tendrían que pedirle cuenta es al Estado haitiano. Claro. Es al Estado haitiano, no a un contratista en particular, porque Estados Unidos no contrató nada con Félix Bautista, contrató al Estado haitiano. Sí, que yo creo que los norteamericanos, que en esto tienen sus parcialidades y tienen derecho a ellas, porque acuérdate que durante la... Sus parcialidades, pero también tienen sus alimentadores. Sí, no, hay versiones por ahí de que realmente los datos sobre los cuales se están sustentando las informaciones del Tesoro habrían sido suministradas por alguien en República Dominicana. No, y por compañías norteamericanas, las cuales Félix Son Bautista competencias. le ganó el concurso. Le ganó el concurso. Y acuérdate, que fue lo mismo que hicieron con Odebrecht en Brasil y en otros lugares. Y acuérdate que durante la campaña electoral, Trump le dijo a Hillary Clinton que ellos se habían aprovechado de la desgracia haitiana y que habían hecho muchísimos desastres. Pero resulta que los norteamericanos no son imputados por nada, ni cuestionados por nada.
siempre Claro. se cuestiona a los otros. Y yo personalmente no digo que el ingeniero Félix Bautista sea un angelito que no tenga nada No, pendiente, sino que el de bueno, Angelito no tiene nada, pero sí tiene. pero hay que reconocer que es un hombre trabajador. Pero tiene, sí, de comerciante, sí tiene. ¿Y Claro. qué es lo que buscan los comerciantes? Beneficio. Obviamente. No es otra cosa, salvo que tú tengas un voluntariado, tengas acciones de beneficencia para qué sé yo, pero de lo contrario, si tiene negocios, los negocios lo que buscan es beneficio. Entonces esas empresas se establecen, y más si tú tienes determinadas habilidades y si tienes determinadas relaciones de gobierno, relaciones políticas. ¿Qué es lo que hacen los empresarios privados? No es buscar oportunidades de negocio, Sí. no es hacer labor de lobismo también, de búsqueda de negocios, de colocación de actividades, de negocio, de ejecución de obras, los que son constructores. Y entonces tanto es así que se arriman a los políticos, a los partidos y a los gobiernos de alguna forma para hacer negocios. Sí. Y algunos de esos aportes, que estoy hablando de algunos, los aportes que generalmente hacen, los hacen en función de una retribución, de un beneficio después. Con eso es una forma de, bueno, toma y daca. Aportan, pasan el sombrero, aportando en la campaña para después pasar factura. Sí. Después pasar factura. Y tú puedes ver a un gran empresario, un influyente empresario en este gobierno. Después ve a otro en el otro. Hay otros que tienen la habilidad que están en todos. Así es. Hay 2 o 3 que aquí han estado en todos los gobiernos. Yo no voy a decir que de Trujillo para acá, pero de Balaguer para acá, o por lo menos del Consejo de Estado para acá, han estado en todos los gobiernos. Y han prosperado, que qué bien, pero caramba. Sí, entonces, realmente, de todas maneras, sale a colación ahora el tema de Félix Bautista cuando se pone de relieve el tema Odebrecht. Con el caso Odebrecht, Danilo, hay que comenzar, como es natural, por el principio. A mí me gusta comenzar pelando el plátano de una vez para que después no vengan a querer que uno está sesgando situaciones. Y lo primero es lo primero. La corrupción debe ser, la sanción, la persecución a la corrupción debe ser en todo tiempo contra todo el que cometa sus irregularidades, sus infracciones. No importa quién esté de por medio, pero para eso hay que comenzar fortaleciendo los mecanismos de control administrativo, poniendo al frente de esos controles administrativos a gente ética, a gente seria, a gente con la responsabilidad, que no se doble a la hora de aplicar la ley. Pero usted no puede poner allí a gente que tenga una posición circunstancial, selectiva, partidaria y muchísimas otras cosas. Sí. Por eso entonces hay que poner a gente que realmente pueda cumplir y hacer cumplir los controles, las normas, las disposiciones, las leyes, la Constitución. Usted no puede poner allí a cualquiera. No. Tiene que poner a gente que se la juegue. Pero entonces... Nos queda una pausa, Luis. Nos queda una pausa. Pero a partir de ahí, si se van a aplicar, si se va a perseguir la corrupción, que no debe ser nunca selectiva, tiene que tenerse claro el cumplimiento de los procedimientos de ley, para que, partiendo de la presunción de inocencia, que es un precepto constitucional, presunción de inocencia, usted no puede de antemano llevar allí
al paredón de fusilamiento, especialmente de la opinión pública, a cualquier ciudadano, condenarlo de antemano si no hay una sentencia de un juez, si usted no le ha dado la oportunidad de defenderse. Entonces a mí me pareció extraño. El tema de Odebrecht, uno valora la resiedumbre, el apoyo político se supone que debe tener el procurador como jefe del Ministerio Público para encaminar la acusación. Pero ahora, Danilo, recordemos que el procurador inicialmente, cuando encartó a 14 personas en el expediente, decía que ahí estaban todos los que eran y eran todos los que estaban. Sí. Bueno, y ahí cerró. Entonces ya ahí no había oportunidad de escapatoria para ninguno y que no iban a meter más, aparentemente. Bueno, resulta que después, ya en un segundo round, sacan a 8 de un plumazo, entre ellos 3 miembros del comité político, o 3 votos del comité político. Probablemente para que no haya mayoría en alguna situación en algún momento dado. Pero mientras tanto, sacaron 7 y entonces metieron a otro. Sacaron 8 y metieron a otro por otro lado que no estaba. Entonces, si estaban todos y eran todos los que estaban, entonces, ¿por qué no vieron a ese que faltaba supuestamente en aquella oportunidad? ¿O por qué no vieron lo que se vio ahora, que las pruebas no eran suficientes para incriminar, encausar a esta gente? Entonces, para no hacerle daño, sí, pero el daño ya se le hizo. Si hubiese actuado con más miramiento, con más escarbamiento, buscar más, y entonces se hubiera visto que no habían elementos suficientes para enjuiciarlo, y no le hubieran hecho el daño que le hicieron a Pacheco, a Temo, a Segura, a Castellano y a todo el paquete que metieron ahí. Sí. Entonces, por Dios, entonces aquí se actúa muy precipitadamente. Yo he visto periódicos titulando, acusando ya abiertamente o dando por responsable a gente que todavía no ha sido beneficiado o no ha sido condenado ni ha sido tampoco absuelto de... Que no existe condena firme que diga... No existe una sentencia. Exacto. Entonces usted no puede condenar los periódicos. No. Y entonces así a sectores de la sociedad se han apandillado ahora están frente a la Procuraduría para despedir que no, que ahí falta gente, que metan a fulano, a Perencejo, a Sutanejo, y a veces andan por las calles por ahí difamando gente, metiendo gente dentro de rejones y de prisiones y en listas que realmente, o sea, presiones para que haya... Y mira que es bueno y saludable que haya una opinión pública y grupos que traten de plantear sus posiciones y de pedir que se le investigue y cosas, pero con el espíritu del linchamiento. Cuidado con lo que se dice. Y con la alegría de estar calificando a los otros. La descalificación alegre. Que se quiere hacer de manera alegre. No. Porque eso de la opinión pública es una cosa y la opinión publicada, como diría el expresidente Correa, es otra. Sí, recordemos que también hay una línea de una política, una especie de estrategia internacional manejado por algunos organismos y algunos intereses extranacionales que lo que quieren es judicializar la política. Así es. O sea, aquellos contra una serie de gobiernos democráticos, aquellos gobiernos a los cuales no se puede derrotar en las urnas, no lo podemos tampoco derrotar a tiro. Entonces, bueno, vamos a desacreditarlos moralmente para, todavía si no lo podemos tumbar antes de que termine su gestión, después que se vayan, mediante el descrédito, poderlos perseguir judicialmente. Y convertirlos en parias. Entonces, convertirlos en parias. Así se ha estado politizando el tema de la corrupción en muchos casos. Y ha sido víctima Dilma Rousseff,
el Lula. presidente Lula, se le tiene la cabeza en la mira al expresidente Correa y demás hierba, porque eso no para ahí. Eso realmente es una especie de verdolaga que se ha ido regando por toda la región, pero contra gobiernos democráticos, contra gobiernos legítimamente elegidos y que han tratado de hacer lo mejor posible. Y por mejor que lo hayan hecho, después viene ya el descrédito. Ahí está el descrédito contra Correa. Ya no encuentran de qué cosa más acusarlo. Así es. Pero el asunto es dañar hasta que desacrediten y si lo pueden hacer preso o llevar como el presidente Martinelli esposado y extraditarlo. El presidente Martinelli lo acusan de unas intersecciones telefónicas, pero ¿quién no ha intervenido teléfono? ¿Y quién no interviene teléfono? ¿Qué gobierno no interviene o qué servicios de qué gobierno no interviene teléfono? Sí. Pregúntale al gobierno norteamericano, pregúntale de toda parte, a gobiernos socialistas, a gobiernos comunistas, a dictaduras y no dictaduras, a democracias puras. Sí, todas. Sí. Puras. Pregúntale si no están interviniendo teléfono todos los días, si no hay un paquetón de agencias privadas y de agencias públicas que contratan los servicios de escuchas telefónicos. Así es. Entonces, de eso es que acusan a Martinelli, lo tienen preso, lo trajeron extraditado a Panamá. Está en hospital porque tiene Pero problemas por favor, cardíacos. yo no voy a meter la mano en la candela, pero de todas maneras tampoco voy a meter fuego para que la llamarada se encienda más. Así es. Por Dios. Vamos a la última pausa. ¿Te has pensado en comprar una vivienda? Solicita tu préstamo hipotecario con una tasa fija de un 12.5% a 15 años y un plazo de hasta 30 años para pagar. Popular, a tu lado siempre. Pagar la tarjeta, pagar el impuesto. ¿Verdad que yo lo puedo hacer aquí en el salón? Resuelve cada una de tus diligencias bancarias a la vuelta de la esquina con tus subagentes Cerca Banreservas, siempre disponibles en el salón, la ferretería, el colmado y muchos otros lugares a tu alrededor para que resuelvas tu banco fuera del banco. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Me han pasado la vida sembrando habichuelas y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba, pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuela, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente.